Ciudadanos, me dirijo a ustedes como comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Manuel Arriola Delgado, para informar sobre un operativo de alta complejidad ejecutado hace pocas horas en el que unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con el Ministerio Público, lograron desarticular una organización criminal dedicada al hackeo de celulares y a la extorsión digital en la ciudad de Lima, una red que, según la investigación, venía obteniendo de manera ilegal fotos, contactos, conversaciones privadas y datos personales de sus víctimas para luego exigir dinero bajo amenazas. La intervención se desarrolló tras un trabajo técnico e inteligente de seguimiento cibernético que permitió identificar la forma en que operaban los integrantes de esta banda, quienes utilizaban aplicaciones falsas, enlaces maliciosos y mecanismos de suplantación para ingresar de manera ilícita a los dispositivos móviles de personas que no sospechaban que estaban siendo vigiladas. A partir de ese acceso, los investigados recolectaban información sensible, la organizaban y la empleaban después como herramienta de presión para ejecutar extorsiones dirigidas tanto a las propias víctimas como a sus familiares. Según la información oficial recogida por las unidades de ciberdelito, esta red había convertido el robo de datos en un negocio altamente rentable, aprovechando la rapidez con la que circula la información digital y la dificultad que existe para detectar de inmediato este tipo de intrusiones. En la práctica, los delincuentes no necesitaban enfrentarse físicamente a sus víctimas desde el primer momento, porque bastaba con apropiarse del contenido del teléfono para iniciar luego una cadena de amenazas cuidadosamente diseñada. El procedimiento del grupo comenzaba con la instalación o el envío de enlaces fraudulentos que simulaban ser servicios legítimos, promociones, actualizaciones de aplicaciones o mensajes de entidades conocidas. Una vez que la víctima hacía clic o aceptaba algún permiso, los atacantes conseguían abrir una puerta de acceso a la información almacenada en el dispositivo, incluyendo fotografías, directorios de contactos, conversaciones privadas y otros datos personales de valor. Con esa información en su poder, los miembros de la organización procedían a intimidar a las víctimas mediante mensajes y llamadas en las que exigían pagos a cambio de no difundir material privado o de no afectar a sus familiares. En varios casos, el objetivo no era únicamente obtener una transferencia aislada, sino sostener una presión constante para que la persona continuara enviando dinero, alimentando así una dinámica extorsiva que se prolongaba en el tiempo. La Policía Nacional informó que la red operaba de manera masiva y coordinada, con capacidades para atender múltiples víctimas al mismo tiempo, lo que elevaba de forma considerable el alcance del daño. Este tipo de estructura criminal resulta especialmente peligrosa porque combina conocimientos técnicos, manipulación psicológica y explotación económica, convirtiendo la información robada en una herramienta de control. Durante el operativo ejecutado hace pocas horas se logró la captura de los implicados, quienes fueron intervenidos tras diligencias simultáneas que permitieron asegurar los espacios donde trabajaban, preservando la evidencia antes de que pudiera ser destruida, alterada o trasladada. La acción fue ejecutada con el acompañamiento del Ministerio Público, lo que garantizó que cada elemento incautado pudiera ser incorporado luego al proceso de investigación con el debido respaldo legal. En la intervención también se incautaron celulares, computadoras, chips telefónicos, bases de datos y registros de transferencias que ahora están siendo examinados por los especialistas para determinar el verdadero alcance de la red. Estos objetos son fundamentales porque no solo permiten reconstruir la actividad reciente de los investigados, sino también identificar víctimas previas, contactos utilizados, posibles colaboradores y la ruta del dinero obtenido mediante las extorsiones. Las autoridades sostienen que el análisis de esos equipos será clave para establecer si los detenidos operaban desde un solo punto o si tenían múltiples centros de coordinación digital desde los cuales enviaban mensajes, administraban cobros y distribuían las tareas internas.
En este tipo de casos, la información contenida en los dispositivos suele revelar el volumen de víctimas, las frases utilizadas para amenazar, los perfiles comprometidos y los mecanismos de ocultamiento empleados por los criminales. Uno de los elementos más delicados de esta modalidad es que los atacantes accedían a información íntima de la vida de sus víctimas y luego la convertían en una palanca de extorsión. De ese modo, fotos privadas, nombres de familiares, ubicaciones, contactos y referencias personales eran utilizados para aumentar el nivel de miedo y hacer creíble la amenaza, generando en muchos casos una respuesta inmediata por parte de quienes se sentían expuestos. La investigación policial también permitió detectar que los delincuentes empleaban técnicas de suplantación y enlaces aparentemente inofensivos para conseguir la confianza inicial del usuario. En algunos casos, la víctima podía pensar que estaba descargando una aplicación útil o respondiendo a una gestión común, sin advertir que en realidad estaba autorizando el ingreso de un tercero a su teléfono. Ese mecanismo convierte a la extorsión digital en un delito complejo y difícil de detectar en sus primeras fases, porque no siempre deja señales visibles inmediatas. Muchas víctimas se enteran del alcance real del ataque recién cuando los delincuentes comienzan a escribirles para exigir pagos, mencionando nombres, imágenes o datos que solo pudieron haber obtenido mediante acceso ilegítimo al dispositivo. Las fuentes policiales señalaron que esta organización había logrado operar durante un tiempo considerable gracias a la rapidez con la que rotaban números, cuentas y canales de contacto. Ese dinamismo les permitía evadir controles básicos y dificultar la trazabilidad inicial, aunque finalmente la labor especializada permitió reunir patrones suficientes para ejecutar la intervención y cortar su actividad. La magnitud del caso también radica en que la banda no se limitaba a un tipo de víctima. Según lo investigado, podían seleccionar personas de diferentes perfiles, aprovechar su exposición pública o sus contactos familiares y convertir esos datos en amenazas dirigidas con la finalidad de obtener pagos rápidos. Los peritos ahora trabajan sobre la información incautada para determinar si la red obtenía sus bases de datos por medio de hackeo directo, mediante compra de información o a través de accesos intermediarios que luego eran comercializados a terceros. Esa línea de investigación es importante porque puede llevar a otros actores que participaron en la cadena delictiva, incluso si no estuvieron presentes en la fase de amenaza final. La Policía Nacional del Perú ha enfatizado que este tipo de grupos opera con una lógica de volumen, es decir, con la capacidad de manejar varias víctimas a la vez y administrar las extorsiones como si se tratara de un negocio. Esa forma de actuar multiplica el impacto del delito y obliga a las autoridades a desarrollar respuestas igualmente especializadas, apoyadas en rastreo digital, análisis financiero y cooperación fiscal. En la práctica, la red podía identificar rápidamente a una persona, extraer información de su teléfono, detectar a sus familiares y enviar amenazas redactadas con datos precisos para dar mayor credibilidad al mensaje extorsivo. Esa precisión no solo genera temor, sino que también hace pensar a la víctima que la organización conoce todo su entorno, lo que incrementa la presión psicológica y la probabilidad de que termine pagando. El operativo de hace pocas horas buscó precisamente frenar esa capacidad de presión y neutralizar la infraestructura que sostenía la actividad criminal. Al incautar los equipos, bloquear las vías de comunicación y detener a los presuntos responsables, la policía interrumpió el ciclo mediante el cual la red obtenía información, la explotaba y la transformaba en dinero. Durante las diligencias, el Ministerio Público supervisó cada acción para asegurar que la cadena de custodia de la evidencia quedara debidamente registrada. Ese aspecto es esencial porque, en un caso de ciberdelito, cualquier archivo, conversación o transferencia puede convertirse en una pieza decisiva dentro de la investigación penal. Las autoridades también vienen evaluando si la organización tenía vínculos con otros casos de extorsión registrados recientemente en Lima. Esa comparación puede revelar si la red actuaba sola o si formaba parte de una estructura más amplia que utilizaba diferentes especialidades para capturar información, amenazar y cobrar.
El hecho de que se hayan encontrado registros de transferencias refuerza la hipótesis de que los investigados no solo intimidaban, sino que lograban monetizar con rapidez las amenazas, probablemente usando múltiples cuentas o medios de recepción para no concentrar los cobros en un solo punto. Ese detalle será analizado en profundidad por los equipos especializados para seguir la ruta del dinero y ubicar a quienes se beneficiaban del sistema extorsivo. La intervención policial también deja en evidencia que el delito digital ya no puede ser visto como un problema menor o aislado. Cuando una red consigue vulnerar teléfonos, extraer datos y extorsionar a gran escala, el impacto trasciende a la víctima directa porque afecta a su familia, a su entorno laboral y a su sensación de seguridad cotidiana. Por esa razón, las autoridades vienen insistiendo en la importancia de no abrir enlaces sospechosos, no instalar aplicaciones de procedencia dudosa y no compartir información sensible con desconocidos en entornos virtuales. Aunque la responsabilidad del delito recae siempre en los atacantes, estas precauciones pueden reducir la exposición a campañas de engaño como las que habría utilizado esta organización. Con la desarticulación de esta red, la Policía Nacional del Perú busca impedir que se sigan multiplicando los casos de extorsión digital en expansión. El resultado de la operación representa un golpe importante contra una modalidad ilícita que se apoya en la vulneración de la privacidad, el miedo y el uso fraudulento de la tecnología. Las diligencias seguirán en las próximas horas con el análisis forense de los dispositivos y el cruce de información con las denuncias ya presentadas por ciudadanos afectados. Ese trabajo permitirá identificar nuevos patrones, esclarecer la magnitud del daño y determinar si hubo más personas involucradas en la captación, el soporte técnico o el cobro de las extorsiones. Mientras tanto, los detenidos permanecen a disposición de las autoridades competentes y la investigación continúa abierta. Todo el material incautado será revisado con detalle para establecer la estructura interna de la organización, su capacidad operativa y la lista completa de víctimas que pudieron haber sido afectadas por su accionar. La Policía Nacional del Perú ha reiterado su compromiso de combatir este tipo de delitos con herramientas especializadas, intervención oportuna y coordinación permanente con el Ministerio Público. Y en este caso, el operativo ejecutado hace pocas horas permitió frenar una red de extorsión digital que se aprovechaba de la información privada de sus víctimas para presionarlas, amenazarlas y obtener dinero mediante el miedo. En definitiva, la intervención deja como resultado la captura de los presuntos responsables, la incautación de evidencia tecnológica clave y la interrupción de una estructura delictiva que había convertido el acceso ilegal a los celulares en una fuente de ingresos ilícitos. Las investigaciones siguen avanzando para determinar el alcance total de esta organización y llevar a todos sus integrantes ante la justicia.